¿Merece la pena enseñar historia? No si se trata de una mera memorización de nombres y fecha, pero sí cuando se usa para desarrollar en el estudiante el conocimiento de su entorno social. Era la clase de historia en que pensaba un hombre a punto de morir, Antonio Gramsci, cuando escribía a su hijo Delio desde la cárcel en que le había encerrado el fascismo. Querido Delio, me siento un poco cansado y no puedo escribirte mucho. Tú escríbeme siempre y háblame de todo lo que te interesa en la escuela. Pienso que la historia te gusta como me gustaba a mí cuando tenía tu edad, porque se refiere a los hombres vivos y todo lo que tiene que ver con los hombres, con cuantos más hombres sea posible, con todos los hombres del mundo en cuanto se unen entre sí en sociedad y trabajan y luchan y se mejoran a sí mismos, no puede ser que no te interese más que cualquier otra cosa. ¿Es así? Te abrazo, Antonio. Estudiar cómo los seres humanos, todos los seres humanos del mundo, se unen entre sí, trabajan, luchan y tratan de progresar. Es una hermosa definición de historia que me recuerda lo que mi maestro Pierre Vilar me escribía en una carta hace ya muchos años. Si no creyese que el trabajo de historiador me permite ocuparme del dolor humano y de la grandeza humana, con la esperanza de aliviar el uno y de ayudar a la otra, no pasaría mi vida en medio de cifras y papeles. ¿Pero es esa realmente la historia que se enseña? Temo que no. Temo que la enseñanza de la historia ha quedado reducida en muchos lugares al aprendizaje de una serie de referencias que se supone que forman parte del bagaje cultural que todos deben poseer. El Imperio Romano, el feudalismo, la Revolución Francesa, las dos guerras mundiales, a lo que se añade además otro juego de datos con las referencias patrióticas que corresponden a cada país. Batallas, conmemoraciones, personajes. William McNeill nos dice que en una universidad de prestigio como es la de Oxford, lo que se enseña son fragmentos aislados de la historia de Inglaterra desde la época de los romanos, fragmentos aislados de la historia general de Europa y ocasionalmente algunas décadas seleccionadas de historia de los Estados Unidos. Todo lo cual se le presenta al estudiante como si fuera una visión global de la evolución del mundo. No me parecería mal si eso formase tan solo la introducción y se pasase después a una visión mucho más próxima a los problemas reales de los hombres y las mujeres del pasado, con una condición añadida en el caso de ustedes, y es que les correspondería completar este marco general de matriz claramente europea, con una referencia específica a la evolución de América. Y eso deberían hacerlo a partir de una historia de América que vaya más allá de los tópicos nacidos de una versión colonizada que ignora los valores de las culturas autóctonas y sobrevalora las oportunidades y los méritos de los conquistadores. Tal es el caso de Angus Madison, quien afirma que cuando se estableció el primer contacto, América estaba prácticamente deshabitada. Su nivel tecnológico estaba muy atrasado. No había vehículos de ruedas, ni animales de tiro, ni barcos de vela, ni siquiera herramientas de hierro, ya fuesen armas o arados. Tampoco había ganado vacuno, ovejas, cerdos ni gallinas. Eliyahu Astor lo simplifica aún más. Las civilizaciones de la América precolombina estaban en el nivel de la edad de piedra. Afirmaciones que no cuadran con la admiración que expresaba Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de Nueva España al ver Tenochtitlan, una ciudad tal que decía algunos de los soldados españoles que le acompañaban, que habían estado en muchas partes del mundo, en Constantinopla, en toda Italia y en Roma, dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaño y llena de tanta gente no la habían visto. Una ciudad de 150.000 a 200.000 habitantes, mayor que París o Nápoles en aquel tiempo, en un lugar, en una zona interior, lejos de las rutas marítimas o fluviales de transporte, implicaba un aprovisionamiento muy complejo que solo podía alcanzarse con un alto nivel de organización. Pero tal vez el ejemplo más sangriento de esta ceguera ante los valores de la cultura autóctona
Lo tenemos en el caso de dos de las aportaciones fundamentales de América al resto del mundo, el maíz y la papa o patata, como ustedes prefieran llamarla. La visión europea de la historia los muestra como dos recursos naturales que los europeos descubrieron en América, pero ninguno de estos dos recursos era natural, sino que los dos eran el fruto de una larga y compleja evolución cultural, de toda una historia de hibridación y adaptación al medio. El maíz, uno de los tres alimentos fundamentales de la humanidad junto al trigo y el arroz, y el de mayor producción de los tres en la actualidad, se estima que deriva de un proceso único de domesticación realizado hace unos 9.000 años en un valle del sur de México. Nunca habría aparecido en la naturaleza en la forma actual sin la intervención humana. Como se dijo hace pocos años en una reunión de organizaciones campesinas americanas, el maíz no es una cosa, un producto, es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuya centro civilizatorio milenario es la comunidad. La papa o patata, inventada, permítaseme la palabra, para disponer de un alimento que se produjera en condiciones climáticas que no resistirían los cereales y que pudiera almacenarse como estos en forma de chuño, se convertiría en un factor esencial en la expansión de la población europea en el siglo XIX. Era, como el maíz, el producto de una cultura avanzada en lo que se refiere al uso de los recursos naturales, como lo era la del sistema de pisos ecológicos integrados en los Andes, o como las formas de agricultura intensiva de los mayas asociada a la piscicultura en los canales. Deberían incorporar ustedes al marco general de la enseñanza, junto al Imperio Romano o a la Europa feudal, una historia de América descolonizada de los tópicos que siguen dificultando su comprensión. Permítanme que ponga un ejemplo del daño que causan algunos de estos tópicos nacidos de la conciencia de superioridad de los conquistadores, que sigue viva en muchos miembros del mundo académico europeo y americano. Allá por los años 30 del siglo pasado, un sociólogo brasileño, Gilberto Freire, puso en circulación una pintoresca teoría. Freire pensaba que los indígenas brasileños de la época de la conquista, que vivían como cazadores y recolectores, habían de dedicar tanto esfuerzo a la obtención de los alimentos para sustentarse, que ello les limitaba en muchos otros aspectos de su vida. Por ejemplo, sostenía Freire, el agotamiento que les causaba esta lucha por la vida tenía como consecuencia que tuvieran una actividad amorosa limitada, como la del celo de los animales, de modo que cuando llegaron a aquellas playas los conquistadores portugueses, bien alimentados y dispuestos incansablemente a la tarea, las mujeres brasileñas se les echaron a los brazos entusiasmadas. Era una estupidez. Sabemos hoy que si los seres humanos abandonaron su existencia como cazadores-recolectores para pasar a la agricultura, fue porque las oscilaciones climáticas del fin de la última glaciación les obligaron a ello, y que este paso no solo no les aportó una mejora inmediata, sino por el contrario, un empeoramiento de la calidad de vida con nuevas enfermedades, una existencia más corta y un aumento de la violencia como consecuencia de la apropiación de la tierra y de la necesidad de defenderla. Ha habido quien ha llegado a decir que la agricultura fue la peor equivocación de la especie humana, lo cual evidentemente es exagerado. El error de Freire sería intrascendente si no fuese por la utilización que algunos historiadores hicieron de sus ideas para explicar un episodio singular de la conquista, el de la llamada poligamia paraguaya. Es sabido que en Paraguay se dio en la época de la conquista una generalización de la poligamia que hizo que aquellas tierras fuesen calificadas como un paraíso de Mahoma. Tradicionalmente se habían buscado explicaciones más o menos razonables al problema. Para Magnus Mörner se trataría simplemente de una consecuencia de la ausencia de mujeres españolas en estas zonas, lo cual no explicaría que cada conquistador necesitase tantas esposas nativas a la vez. Pero un historiador español decidió
usar la explicación de Freire para glorificar a los conquistadores, presentándolos como hombres físicamente superiores a los indios, que se habrían prestado generosamente a satisfacer las demandas amorosas de las mujeres indígenas. Pero el estudio de la historia, esa forma de estudio que les propongo, atento ante todo a la vida real de los seres humanos, nos ofrece una interpretación muy distinta. En la sociedad guaraní, las mujeres tenían un papel económico fundamental, ya que mientras los hombres se dedicaban a la caza, ellas se ocupaban de las actividades agrícolas y de la producción industrial doméstica. De modo que estos serrallos de los conquistadores eran ante todo, como escribía Juan Carlos Garavalla, acumulaciones de trabajo vivo, porque las mujeres que conviven con el hombre blanco trabajan la tierra, hilan el algodón, hacen de porteadoras en las empresas de conquista, elaboran el azúcar y así por el estilo. Hay un testimonio que ilustra claramente esta realidad. Se trata de un informe escrito en 1575 por el padre Martín González, que nos revela la suerte que corrían estas mujeres, a quienes sus amos y señores, leo literalmente de este documento, las hacen cavar con azadones o palas todo el día, y después a las noches, cuando vienen, las hacen hilar algodón, y visto por estas mujeres que los españoles las tratan mal, de muy aburridas y como gente que no tienen tanto entendimiento, muchas determinan matarse a sí propias, unas comiendo tierra, ceniza y carbones y pedazos de ollas y platos, y otras no comen ni beben por acabar la vida más presto, otras se van a los bosques y desesperan con cuerdas, y viendo esto, algunos de los españoles las meten en unos cestos grandes con cuerdas colgadas en alto, y allí les dan que hilen y trabajen y duerman. Como ven, hemos partido de un tópico global, el de la pretendida superioridad física a los conquistadores, y a través de un análisis crítico hemos llegado a lo más importante, a los problemas reales de los seres humanos, en este caso al de las mujeres guaraníes explotadas. Algunos me dirán, tal vez, que por este camino nos hemos alejado de los grandes problemas históricos para venir a parar en una anécdota. No es así, sino que con este proceso lo que hemos conseguido es establecer un punto de partida para reconstruir una interpretación global distinta, porque, comenzando a partir de esta anécdota, podemos encaminarnos al problema global que es el colonialismo. La de las mujeres guaraníes no es más que una de tantas pequeñas historias que integran la gran historia real de la empresa colonial, cuyo gran motor, cuyo auténtico tesoro, no eran en América la plata ni el oro, sino el trabajo del indígena, obtenido por la fuerza o extraído mediante la introducción obligada en un circuito de mercado. Esto vino a ser el momento inicial de una gran empresa que en manos de las potencias coloniales europeas convirtió el mundo entero en una inmensa plantación que permitía obtener a bajo precio, con trabajo barato, los productos que se llamaban en Europa coloniales o ultramarinos, café, azúcar, tabaco, algodón, gracias a los cuales se desarrolló un mercado mundial y fue posible el crecimiento económico moderno. América fue una parte fundamental de esta gran plantación, puesto que en sus tierras se organizó por primera vez la producción en gran escala de estos productos, valiéndose del trabajo adicional de los esclavos africanos. Un hombre como Montesquieu, que había escrito que la esclavitud va contra el derecho natural por el cual todos los hombres nacen libres e independientes, sostenía en cambio que el azúcar sería demasiado caro si no se hiciese trabajar la planta que lo produce por medio de esclavos. El azúcar era prácticamente desconocido en Europa hacia 1500, donde se usaba como medicina, pero a lo largo del siglo XVIII se había convertido ya en la mercancía más importante del comercio internacional, algo así como lo que el petróleo ha sido en la segunda mitad del siglo XX. En 1800 era un elemento esencial del consumo de las clases medias europeas, a la vez que se estaba convirtiendo, a través de su uso asociado al del café y del té, en un importante proveedor de calorías para los trabajadores, hasta el punto que en 1900 proporcionaba la quinta parte de las calorías de la dieta de los obreros británicos. Tan importante, por lo menos, como el conocimiento del Imperio Romano del feudalismo,
ha de ser para el joven estudiante americano el de la evolución de su propio continente, de las grandes líneas comunes de la historia colonial y del complejo proceso por el que se llegó primero a la independencia y se fueron después construyendo las nuevas naciones. Una historia de la independencia que debe ir más allá de la habitual celebración de las batallas y los próceres para indagar cómo se realizó la difícil tarea de crear primero una estructura de Estado capaz de defender la causa de la independencia, una tarea que fue especialmente dura en la Nueva Granada, y empezar al propio tiempo la compleja construcción de una comunidad nacional, incorporando al conjunto de la población a la revolución de la independencia, porque como dijo José Manuel Restrepo, esta revolución de la independencia la habían iniciado en la Nueva Granada la minoría de las gentes que tenía alguna riqueza y bastante influjo, prescindiendo del resto de la población que incluía entre los muchos que no tenían ni riquezas ni influjo, y repito las palabras de Restrepo, castas de negros esclavos, indios y mulatos. Los indígenas, por ejemplo, habían sido mantenidos aparte en la colonia, cantonados en la República de Indios, una norma política habitual del colonialismo en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Integrarlos en la ciudadanía nacional era necesario, pero la tarea no sería fácil, como lo muestra que prosiga todavía hoy una serie de conflictos que van desde el de los mapuches en el sur de Chile hasta el de las primeras naciones de Canadá, pasando por tantos otros. Pienso que merecería la pena que se enseñase la historia de Colombia en el marco de la de América Latina, incorporando las realidades locales a una coyuntura global, pero profundizando sobre todo en las realidades más próximas, porque el objetivo fundamental de la enseñanza de la historia debería ser, en su caso, el de ayudar al estudiante a comprender la compleja y fascinante evolución por la que el conjunto tan diverso de las gentes de la colonia fue integrando lo que es hoy el pueblo colombiano. Así se podría escapar de la tradición insubstancial de tantas historias nacionales latinoamericanas que se ocupan tan solo de lo que sucedía en los círculos de poder de los nuevos estados, como si los grupos dominantes, cuando no un solo héroe nacional sacralizado, fuesen los protagonistas absolutos de la creación de la nación, y el conjunto de los hombres y mujeres del país fueran testigos indiferentes de una evolución que se habría desarrollado exclusivamente en los círculos gubernamentales, donde lo que marcaría el rumbo del futuro sería la discusión teórica inspirada en Montesquieu o en Benjamin Constant, tal como se nos cuenta en muchos libros que se contentan con usar el tipo de fuentes oficiales que expresan únicamente la visión de la pequeña parte de estas sociedades complejas. Si se quiere saber cómo funcionaba realmente el poder, hay que ir a observar la forma en que se ejercía sobre el terreno, y si se quiere llegar al fondo de las cosas, hay que estudiar también no solo los poderes locales, sino el papel que han desempeñado esos protagonistas silenciados que han sido los campesinos, para lo cual hay que usar fuentes que van más allá de las habituales de la historia política, buscando el rastro de la vida cotidiana de estos marginados de la gran historia, no en los textos legales, sino las noticias de los periódicos locales o en la documentación de los tribunales que nos pueden ilustrar sobre la naturaleza de las aspiraciones y sobre las causas de sus conflictos. En medio de un panorama en que los cultivadores universitarios de la historia se dejan llevar demasiado a menudo por el gusto de la teorización libresca, la visión de lo local nos recuerda la necesidad de mantener el contacto con el mundo real, con la tierra que pisamos y con los problemas de los hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor. Quizás sea verdad que se ve más espacio desde lo alto de un campanario que a ras de suelo, pero de cerca se distinguen mucho mejor los matices y la complejidad del territorio. Tienen ustedes la suerte de vivir en un contexto cultural del colombiano en que la literatura, desde La vorágine, un libro que me fascinó en mi juventud, hasta 100 años de soledad, refleja la realidad tan diversa de esta sociedad y de estas tierras. Disponen también de una historiografía autóctona muy rica, donde podrían encontrar abundantes materiales para construir la armazón de sus relatos. Armados con estos elementos, deberían superar el reto de explicar
desapasionadamente una realidad actual que está marcada por un pasado muy complejo. La historia de su país en el transcurso del siglo XX y de la parte que ha corrido ya del XXI es dramática y está tan cargada de malentendidos y rencores que es necesario acercarse a ella con una mente limpia de prejuicios y con un buen conocimiento de las causas profundas que condujeron a crear los conflictos. Construir esa historia que debe tener entre sus protagonistas principales a los hombres y mujeres comunes exige tanto esfuerzo como empatía, porque lo primero que necesitamos para comprender lo que hicieron es tratar de entender cómo pensaban y cuáles eran los móviles que explican sus actos. No podemos cometer el error habitual en los economistas que sostienen que los hombres son calculadores racionales, lo cual parece incompatible con los errores que cometen guiados por la codicia que nos llevan a crisis económicas cuyos costes acabamos pagando los demás. Debemos ser conscientes de que los protagonistas de la historia que estudiamos son seres humanos con más pasiones que razones, que toman sus decisiones guiados por sus ilusiones, sus prejuicios, sus miedos, sus rencores. Entender de esto es un requisito necesario para que a través del estudio del pasado podamos comprender también cómo actúan hoy sus descendientes. Ayudar a los jóvenes a entender estos hechos, a comprender lo que hicieron unos y otros, a descubrir sus errores y sus aciertos, con la expresa intención de que no vuelvan a repetirse los errores, es seguramente la mejor enseñanza que podemos darles para que mañana construyan ellos su futuro sobre la base de un conocimiento adecuado de la sociedad en que viven. Y estoy convencido de que esto solo puede conseguirse a través de la enseñanza de la historia, de su propia historia. Una enseñanza cargada de esperanzas, porque nos permite descubrir que, como dijo Tom Paine en 1776, está en nuestras manos volver a comenzar el mundo de nuevo, o como ha dicho un poeta de mi tierra, que todo está por hacer y todo es posible.